Hay una pregunta con la que quisiera comenzáramos nuestro tema del día de hoy. ¿Podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿Podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? ¿Podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? Una respuesta rápida es como la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Sí. ¿Podemos confiar en Dios en medio del sufrimiento? Y una respuesta rápida es sí. Pero si somos honestos y si somos realistas, cuando llega el dolor y el sufrimiento a nuestra vida, no es tan fácil como decir sí, ¿verdad? No es tan fácil como lo dijimos hace un momento, sí, ¿cierto? Cuando le llegan las pruebas y las dificultades a uno en la vida, uno no dice de manera tan sencilla y natural, sí, voy a confiar en Dios. No, ¿verdad? No pasa eso, o al menos a mí no me pasa, no sé a ustedes, pero nos derrumbamos, nos angustiamos, nos preocupamos, nos afanamos, nos desesperamos, ¿verdad? Cuando llegan los problemas, cuando llegan las dificultades, cuando llegan las pruebas a nuestra vida. Nadie disfruta sufrir, ¿verdad? Y cuando llega el sufrimiento, queremos que se vaya lo más rápido posible. Queremos que eso termine lo más pronto posible, ¿verdad? Ante un matrimonio destruido, ante el diagnóstico de una enfermedad muy grave, ante la pérdida de un ser amado, ante el fracaso económico y ante muchas otras situaciones de nuestra vida que pueden llegar a ser muy dolorosas, no es fácil de sobrellevar esas situaciones. Y cuando llegan esos momentos en la vida, yo creo que no solo necesitamos palabras de ánimo, ¿cierto? Yo creo que en esos momentos de la vida no sirven solo las palabras de ánimo, ¿cierto? Ánimo, tú puedes, tú vas a salir de esto. Yo creo que necesitamos algo mucho más que palabras de ánimo, que palabras de aliento, que palabras de consuelo en medio de esas dificultades de la vida. Y creo que para poder lidiar un poco con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, necesitamos conocer más acerca de ese Dios en el cual nos invitan que podemos confiar, o de ese Dios en el cual nos dicen que podemos confiar, ¿verdad? Necesitamos conocer un poco más de ese Dios, ¿cierto? Que normalmente en la iglesia, que normalmente en la Biblia, que normalmente los amigos o las personas nos dicen, confía en Dios, que Dios te va a ayudar. Yo creo que necesitamos mucho más que escuchar esa palabra de confiar en Dios, de creer en Dios. Necesitamos más que eso. ¿Qué piensan ustedes? Necesitamos mucho más que eso, ¿verdad? Y necesitamos, para poder creer en Dios, para poder confiar en Dios en medio de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento, hay al menos 3 verdades acerca de Dios que necesitamos conocer y que necesitamos creer profundamente en nuestro corazón. La primera de ellas es la soberanía de Dios. La segunda, la sabiduría de Dios. Y la tercera, el amor de Dios. Entonces,
la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Alguien resumió estas tres en una sola frase y lo dijo de la siguiente manera: Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. Y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. La voy a volver a repetir. Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. Eso es como cuando nosotros amamos y la experiencia con nuestros hijos. Un padre, como dice el Señor, si su hijo le pide pan, no le va a dar una piedra; si le pide un pescado, no le va a dar una serpiente, le va a dar lo mejor que pueda darle, ¿verdad? Y luego dice: ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? O sea, si nosotros amamos imperfectamente, si nuestro amor es imperfecto, y a pesar de que es imperfecto, hacemos cosas, tratamos de hacer lo mejor para nuestros seres amados, imaginemos el amor perfecto de Dios, lo que puede llegar a ser. Entonces Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor. Porque una cosa es lo que uno cree que es lo que uno necesita o lo que uno debe tener, y otra cosa es lo que Dios en su sabiduría sabe que en realidad necesitamos para nuestra vida. Así que Dios en su amor siempre desea lo mejor para nosotros. En su sabiduría siempre sabe lo que es mejor, y en su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. Y esta última parte me encanta. En su soberanía tiene el poder para hacer que suceda. O sea, imagínense en ustedes que nosotros tuviéramos el poder para darle a nuestros hijos todo lo que nosotros quisiéramos y deseáramos. ¿Cómo sería eso? Sería increíble, ¿verdad? ¿Cierto? Si tuviéramos el poder y la capacidad para darles todo lo que deseáramos y lo que les conviniera. Así que hay una pregunta, y es: ¿creen ustedes que Dios controla todas las cosas? ¿Será que Dios tiene control de todo lo que hay, lo que existe? ¿Qué piensan? Quisiera que me acompañen a mirar algunos textos bíblicos. Vamos a mirar varios textos bíblicos que nos dan un poco de claridad acerca de ese primer aspecto de Dios que se llama la soberanía de Dios. ¿Qué es eso de la soberanía de Dios? ¿Qué significa que Dios es soberano? Seguramente todos hemos escuchado Dios es amor, ¿verdad? Es lo que más se menciona acerca de Dios. Dios es amor, y es cierto, Dios es amor, pero Dios también es soberano. ¿Y qué significa eso de que Dios es soberano? Lo vamos a descubrir a través de estos versículos que vamos a leer a continuación. Yo les pido que me ayuden, por favor, y alguien busque Mateo capítulo 10, verso 29 al verso 31. Alguien, por favor, busque Daniel capítulo 4, versículo 35. Alguien, por favor, ayúdeme buscando Proverbios 19, 21. Alguien, por favor, ayúdeme buscando Eclesiastés 7, 14. Y alguien ayúdeme, por favor, buscando Isaías 45, 7. Y yo voy a comenzar leyendo un texto que está en Lamentaciones capítulo 3, verso 37 y verso 38. Luego de que lea quien haya ya encontrado alguno de los que mencioné puede con toda libertad participar de la lectura. Entonces voy a leer Lamentaciones 3, 37 al 38. Nos dice así:
¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿No envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien? Quien tenga Mateo 10, 29 al 31 lo puede leer. Mire, volvámoslo a leer o al menos a escuchar, porque sé que algunos están en otros pasajes. Pero miremos, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ahora miremos Daniel 4:35. ¿Quién tiene Daniel 4:35? Alejandro. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora miremos Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Eclesiastés 7:14. Ajá. ¿Lo puedes volver a leer un poco más fuerte? Gracias. Isaías 45:7. ¿Qué encuentran ustedes en común en estos versículos? ¿Qué podemos ver acerca de Dios en ellos? O sea, entonces cuando hablamos que Dios es soberano, o cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando que Dios tiene la autoridad y tiene el poder y tiene la capacidad para Él hacer lo que Él quiera hacer, ¿verdad? Dios tiene el poder y la capacidad para hacer lo que Él quiera hacer. Ustedes han escuchado los términos de algunos países que hablan de respetar la soberanía, ¿cierto? Y escuchamos ese término, ¿cierto? Por ahí a veces en las noticias y esto, ¿no? Que no interferir en la soberanía de un país, ¿cierto? ¿Qué significa eso de la soberanía de un país? Pues que cada país tiene la libertad y tiene el derecho de manejar sus propios asuntos, ¿verdad? De manera interna. Así que cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de ese aspecto de Dios, de esa cualidad de Dios en que Él gobierna sobre todo lo creado. O sea, Dios no solo creó las cosas y como que las dejó ahí y se desentendió y ya, sino que Dios las creó y también Dios las gobierna, Dios las cuida, Dios las sustenta, Dios está presente ahí en su creación. Pero cuando nosotros miramos esto, creo que tenemos que entrar a ser muy realistas en algo que se menciona en algunos versículos que leímos. Si Dios es soberano, si Dios
es el que reina, el que gobierna sobre todas las cosas, entonces tanto lo bueno como lo malo vienen de una u otra manera por su autorización, por su permiso, podríamos decirlo por su voluntad. Y en esto creo que ya no empieza a ser tan agradable escuchar sobre la soberanía de Dios. Porque qué agradable es cuando yo escucho hablar de la soberanía de Dios como el Todopoderoso que puede intervenir y que puede obrar en mi vida y que puede cambiar y que puede transformar. Pero ¿qué cuando viene la desgracia y la tragedia a mi vida? Normalmente, cuando todo nos sale bien, ¿qué hacemos nosotros? Decimos gracias, Señor. Le damos el reconocimiento a Dios, ¿verdad? Le damos la alabanza a Dios. Hasta le contamos a otros lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando las cosas nos salen mal, cuando las cosas se ponen mal en nuestra vida? Ahí en ese momento yo no digo gracias, Dios, por esta enfermedad que me ha llegado. Gracias por este accidente. Gracias por la muerte de este ser querido. O sea, ahí no mencionamos eso, ¿verdad? No lo decimos. No alabamos a Dios por eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de una u otra manera nuestra mente y nuestro corazón no concibe que eso pueda llegar a tener algo que ver con Dios, ¿verdad? Sino que más bien eso es algo como si proviniera solamente de otro lado y como que en cierta manera quizás, no sé, Dios se desentendió un momento y por eso sucedió esto. Como le dijo a Marta, a María, al Señor cuando Lázaro muere: si tan solo hubieras estado aquí, Señor, Lázaro no se hubiera muerto, ¿cierto? Y así nos pasa muchas veces en la vida. También decimos: Dios, pero si tú hubieras hecho algo, no hubiera pasado esto, ¿cierto? Si tú no me hubieras dejado tomar esta decisión, yo no estaría en esto. Sí, o sea, hay aspectos de nuestra vida que no concibimos que tengan que ver con Dios. Pero lo que dicen algunos de estos pasajes es que en el día del bien, goza del bien, pero en el día de la calamidad considera, porque ambas cosas son obra de Dios. Ambas cosas son obra de Dios. Y yo sé que esto es supremamente fuerte. Esto es supremamente fuerte para nosotros. Pero necesitamos hablar las cosas de Dios con claridad y como son. Dios permite tanto lo bueno como lo malo en nuestra vida. Nada se le sale del control a Dios. Porque si hubiera alguna situación o algún aspecto de la vida que Dios no controlara, simplemente Él no sería soberano. Simplemente Él no sería Dios. Imaginemos ustedes cómo sería este mundo, a pesar de lo que ya es, si Dios no regulara y si Dios no controlara las cosas. Yo pienso que ya todos los países que tienen armas nucleares ya las hubieran disparado hace tiempos y ya no existiríamos quizás por ahí sino unos pocos. Aún en medio de un mundo caído y de un mundo perverso, nosotros necesitamos entender que Dios es soberano, ¿cierto? Y yo sé que ahí empiezan a surgir preguntas. ¿Y entonces por qué esto? ¿Y entonces por qué lo otro? Van a surgir preguntas, pero tenemos que hablar la realidad. Dios permite tanto el bien como el mal en nuestra vida.
¿Estamos acá? O sea, la Biblia nos muestra. E incluso en la vida de Job, el diablo tuvo que venir y tuvo que pedirle permiso a Dios para poder tocar la vida de Job. ¿Verdad? O sea, el diablo no fue que llegó y se lanzó y de una dañó a Job. No, primero tuvo que ir ante Dios, porque el mismo diablo sabe y reconoce y debe respetar esa soberanía de Dios. Cuando Pedro iba a ser pasado por el zarandeo, el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y pues yo se lo he permitido. O sea, miren cómo aún el mismo diablo está sujeto al gobierno y al señorío de Dios. Entonces, cuando pasan cosas en nuestra vida, no es que Dios se haya desentendido de nosotros, no es que Dios esté ocupado en otros asuntos y se descuidó un momento y entonces el diablo se nos metió y nos hizo un gol, podríamos decirlo. No, es todo parte de un plan soberano de Dios para nuestras vidas. Por eso quisiera que miremos lo que Job entendió. Job capítulo 2 versículo 10. Job capítulo 2 versículo 10. En medio de su dolor y sufrimiento, Job dijo lo siguiente: Job capítulo 2 estaba su esposa sugiriéndole que él debía maldecir a Dios y morirse, y entonces la respuesta de Job es, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job fue consciente que tanto lo uno como lo otro provenía de Dios. Y vamos a mirar algunos textos o algunos episodios de la Biblia que nos muestran como testimonio de esa soberanía de Dios. O sea, hemos visto textos que afirman acerca de la soberanía de Dios. Ahora miremos vivencias de personas como nosotros en las cuales se manifestó la soberanía de Dios. ¿Ustedes recuerdan la historia de José? ¿Qué le pasó a José? Vendido por sus hermanos, ¿verdad? ¿Qué le pasó después de que es vendido por sus hermanos? Se lo llevan, lo venden como esclavo, y después de estar allí trabajando como esclavo se mete en un lío tenaz y lo meten a la cárcel, ¿cierto? Allí ayuda a unos personajes a ver si lo ayudaban a salir de la cárcel, y salieron y se olvidaron de él y lo dejaron allá como no sé cuánto tiempo más. Nuestra lectura de esa historia es una vida dura, una vida difícil, situaciones injustas por las que José tuvo que pasar, siendo un hombre, digamos, juicioso, decente, un hombre de bien. Tuvo que pasar por todo esto, pero al final de toda esta situación, en Génesis capítulo 50, versículo 20, al final de todo esto,
Génesis capítulo 50, versículo 20. Al final de todo esto, José entiende y dice lo siguiente: después de todas esas situaciones, un día los dos panaderos que estaban en la cárcel con José tienen un sueño y José les interpreta los sueños, y uno de ellos es nuevamente restablecido a su cargo en el palacio, y este le habla allí al faraón acerca de José, y sale José de la cárcel y lo nombran, ¿cierto?, como el segundo más importante en Egipto. O sea, el faraón decidió confiarle a este hombre prácticamente todo su reino, y llega José a esta posición, y estando en esta posición, había abundancia en Egipto, y Dios le habla a José que debía acumular, porque luego iban a venir 7 años de hambre. Entonces, que en los 7 años de abundancia debían acumular para que tuvieran comida suficiente para los 7 años que vendrían de hambre. Llegaron los años de hambre y Egipto tenía mucha comida, gracias a que Dios le había dado la sabiduría a José para acumular. La familia de José, que estaban en otro lugar, empezaron a sentir el hambre, y vienen sus hermanos malvados a buscar comida en Egipto. ¿Y con quién creen que se encontraron ellos en Egipto? Se encontraron con José, aunque inicialmente ellos no lo conocían, pero José sí los recordaba muy bien. Yo creo que no se le van a olvidar a uno de esos tipos de hermanos, ¿verdad? Difíciles de olvidar, ¿cierto? Y José se encuentra con ellos, y en el versículo 18 del capítulo 50 de Génesis dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Esta es la actitud de un corazón perdonador, de entender que el juicio le corresponde a Dios y no a nosotros. A nosotros nos corresponde perdonar, a Dios le corresponde juzgar. Y luego dice en el verso 20: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cómo podemos ver la soberanía de Dios en esta historia de la vida de José? ¿Cómo vemos la soberanía de Dios? Que Dios permitió que José viviera todas las cosas que vivió, y luego las empezó a encaminar, a utilizar para cumplir el plan y el propósito que él tenía con la vida de él. Y aunque no fue el mejor camino para que José llegara donde llegara, Dios lo llevó a donde él quería que él llegara. Porque no fue un camino fácil, ¿verdad? O sea, ser vendido por los hermanos, ser esclavo, luego estar en la cárcel. O sea, no es un camino ni es una ruta agradable para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Sin embargo, al final de esa historia, José entendió que todo lo que le había pasado en su vida tenía un propósito. O sea, Dios no permite las cosas
por permitirlas en nuestra vida. Aún las desgracias, aún las tragedias, aún las pérdidas, aún los fracasos, todo tiene un propósito en las manos de Dios para nuestras vidas. ¿Sí me hago entender? O sea, de Dios proviene el bien y Dios también permite la calamidad, permite el mal, pero aún con el mal, aún con las desgracias, aún con los fracasos, aún con lo negativo que pasa y que sucede en nuestra vida, Dios lo permite. ¿Por qué razón? Porque con eso tiene un propósito. ¿Sí? Aún con eso tiene un propósito. Sigamos mirando un poco acerca de la soberanía de Dios. Hay una historia de Ruth y Noemí. Todos recuerdan la historia de Ruth y Noemí. Ruth era la nuera de Noemí. Se mueren los dos hijos de Noemí y Ruth queda viuda, y entonces Noemí le dice a sus nueras: miren, pueden irse. Pero Ruth dice: no, yo me voy a quedar contigo. Y donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Esa mujer fiel a su suegra. Y llegan a la tierra de Noemí. Y estando en la tierra de Noemí, no tenían para comer. Ruth va a buscar de las sobras de la cosecha, va a buscar en un campo. Y coincidencialmente ese campo pertenecía a Boaz, que era un familiar de Noemí, que según las leyes podía rescatar o redimir a la familia. Y entonces este hombre se encuentra con Ruth y hablan, y sabe que Ruth es la nuera de Noemí y todo lo que Ruth está haciendo. Y al ver este hombre que Ruth era una mujer trabajadora, diligente, entonces hay una conexión con ella y finalmente terminan casándose. Y entonces la situación para Ruth y para Noemí mejora, porque es como si hubiera llegado y hubiera conocido un millonario y se casa con él, después de estar viviendo las desgracias de la viudez, de la hambre, de la escasez. Dios permite que ella llegue al campo de este hombre a buscar las sobras de las cosechas, permite que conozca a este hombre. O sea, esa es como una historia de una telenovela, ¿verdad? Donde ¿cómo se dice? El que arma la película, el que hace todo, ¿no? El que elabora todo. Yo creo que así es Dios. Exactamente, para que al final todo, o sea, esas cosas que al comienzo uno no le ve sentido, ¿verdad? O sea, y cuando vemos una trama o algo, uno al comienzo no le encuentra ni pies ni cabeza, pero al final, en el desenlace, uno dice: ya entiendo, ¿verdad? Y de una manera similar es como Dios trabaja en nuestra vida, siendo soberano, orquestando y poniendo todas las fichas de tal manera que al final todo termine llevando a lo que Él quiere hacer. Otra historia de la soberanía de Dios es los israelitas cuando estaban esclavos en Egipto. Ustedes recuerdan, Dios les habla de salir y que los iban a dejar salir. Pero ¿qué pasó? Dios mismo endureció el corazón de Faraón. Y la Biblia lo dice. ¿Lo han leído ustedes? ¿Quién endureció el corazón de Faraón? Dios. ¿Y quién era Faraón? Pues era un tipo malo. Pero a pesar de que era malo, Dios le endureció más el corazón. ¿Y para qué? No diría: pero ¿cómo así? Ya ablándeselo para que los deje salir rápido, sería nuestra lógica, ¿verdad? Pero no, Dios tenía un propósito con el endurecimiento del corazón de Faraón. ¿Y cuál era? Mostrar su poder, sus maravillas, sus milagros. Y entonces luego Dios le dice al pueblo: van a salir y ustedes van a hallar gracia delante de los egipcios,
de tal manera que ellos les van a dar sus joyas, les van a dar todas sus cosas y ustedes van a salir con riqueza de Egipto. O sea, Dios hablándole esto a unos esclavos. ¿Y qué sucedió la noche en que el pueblo iba ya, era el día, la noche de la liberación? Efectivamente, ellos empezaron a pedirle las joyas y todas esas cosas a los egipcios, y los egipcios empezaron a darles las joyas y todo. Y los israelitas salieron con muchas cosas valiosas. ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? ¿Quién lo hizo? El Señor, ¿verdad? La soberanía de Dios, endureciendo por un lado el corazón de Faraón y dándole gracia por otro lado para que los egipcios les dieran sus joyas a los israelitas. Isaías 45, 1 al 5. Encontramos la historia de un rey llamado Ciro. Este era un rey que no conocía a Dios. Ciro no era un rey, digamos, cristiano. Ciro no era un rey que conociera a Dios. Pero a pesar de no ser un rey que conociera a Dios, ¿qué hizo Dios en el corazón de Ciro? Le movió el corazón para que dejaran en libertad al pueblo de Israel, para que volvieran a su tierra, pero además de eso, para que les diera el dinero y les diera los recursos necesarios para volver a reconstruir el templo. O sea, ¿ustedes pueden creer eso? Que aquellos que en otro tiempo los habían tomado cautivos y se los habían llevado a otra tierra y les habían dañado y les habían destruido todo en su tierra, Dios permite que se levante otro rey, y a ese rey entonces Dios le dice, y no era un rey cristiano, no era un rey que conocía a Dios, no era un rey temeroso de Dios, pero a ese rey Dios le pone en el corazón: déjelos ir nuevamente a su tierra y déles dinero y apóyelos para que reconstruyan el templo. ¿No les parece asombroso eso? Que Dios hace lo que Él quiere hacer. Él es soberano. Él es soberano. Por eso cuando recibimos buenas noticias de alguien, ciertamente la mano de Dios está ahí, pero cuando recibimos un no de alguien, cuando no recibimos apoyo de alguien, también la mano de Dios está ahí, y es por algo. Es por algo. Es por algo. Porque Dios abre puertas, y las puertas que Él abre nadie las cierra. Y Dios cierra puertas, y las puertas que Él cierra nadie las puede abrir. Él es soberano. Pero también otro momento en la historia, ustedes recuerdan cuando los discípulos iban con el Señor y se arma una tormenta en el mar, y ellos estaban supremamente angustiados, afanados, desesperados. ¿Y qué pasó? El Señor Jesús se levanta y ora, y se calma la tormenta, se calma la tempestad. Aún los vientos y el mar le obedecen. ¿No les parece increíble eso? Que aún la naturaleza, el clima, está bajo el control de Dios. Y por esa razón, creo que nosotros necesitamos recibir con una mejor actitud tanto el sol como la lluvia, tanto el verano como el invierno, porque los dos son obra de Dios. Y cuando yo me quejo, ¿qué estoy diciendo? Dios, no me parece bien lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Me estoy quejando de Dios. ¿Por qué? Porque es que todo está bajo el soberano control de Dios. Tanto las personas, las circunstancias, como el mismo clima, todo. ¿Y qué creen ustedes?
aún los presidentes y los gobiernos de la tierra están bajo el gobierno de Dios. Y uno diría, pero ¿cómo Dios va a permitir que alguien como tal persona pueda subir a gobernar? Pues sí. O sea, eso no se le escapa a Dios. Eso está bajo el control soberano de Dios. Porque en Daniel la Biblia nos dice que Él pone reyes, quita reyes. Y en Romanos capítulo 13 encontramos que las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. O sea, esas personas que están allá, de una u otra manera, están ¿por qué? Por la autoridad de Dios. Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús estaba frente a Poncio Pilato y él lo estaba entrevistando y le estaba preguntando que si él era el rey de los judíos, y el Señor no le responde, y entonces este hombre se enoja un poco y le dice: es que tú no sabes que estás frente a alguien que te puede dejar en libertad, que estás frente a alguien que puede liberarte. Y entonces, ¿cuál es la respuesta del Señor Jesús a este hombre? Tú no tienes autoridad, sino la que Dios te ha dado. ¿Qué le dice Dios a este hombre? La autoridad que tú tienes es, ¿por qué? Porque Dios te la ha dado. ¿Y qué sucede acá entonces? Cuando Dios permite que hayan presidentes o reyes malvados, o reyes buenos, pues a unos Dios los utiliza para ser instrumentos de bendición, y a otros Dios los utiliza como instrumentos de juicio y de castigo. Alguien dijo que cuando Dios quiere castigar a una nación, permite que reyes malvados le gobiernen, porque tanto el uno como el otro será instrumento en las manos de Dios, para bien o para mal, pero algo estarán haciendo allí como parte del soberano plan y del soberano propósito de Dios. Y finalmente, Juan capítulo 9, versículo 1 y 3. Juan capítulo 9, versículo 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿qué nos está mostrando este pasaje? Que Dios es soberano aún sobre las enfermedades. Los discípulos estaban pensando que este hombre había pecado, que sus padres, y que esa era la causa de la enfermedad que él tenía. Pero el Señor le dice: no, sino ¿para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten. O sea que Dios había permitido que este hombre estuviera enfermo. ¿Para qué? Para él glorificarse en la vida de él. Así que yo quiero decirles algo en esta mañana. Dios también es soberano sobre la enfermedad. Y no es que la enfermedad esté fuera del control de Dios o que Dios no pueda sanar, sino que aún con nuestra enfermedad, aún con nuestro dolor, aún con nuestra incapacidad, Dios tiene un propósito. ¿Sí? Estamos acá. O sea, muchas veces yo sé que, como mencionaba al comienzo, cuando viene el dolor y el sufrimiento, ninguno lo disfrutamos, todos queremos que pase rápido, y cuando llega una enfermedad, pues queremos sanarnos. Cuando alguien tiene una enfermedad y oran y esta persona no se sana, entonces ¿qué pasa ahí? Dios no puede, Dios no quiere. No, ¿qué sucede ahí? Que si Dios no sana, que si esa persona no se recupera, es porque Dios tiene un propósito
con esa situación que la persona está pasando. Aunque sea doloroso, aunque sea difícil, pero Dios tiene un propósito con eso. Y Dios dará las fuerzas, los medios y la ayuda para que la persona lo pueda sobrellevar hasta el tiempo que Él determine. ¿Estamos acá? Dios lo hará. Así que finalmente quiero cerrar diciendo 3 cosas. Hay un problema que surge con la soberanía de Dios. Y entonces el problema es, si Dios hace lo que quiere, si tanto lo bueno y lo malo es permitido por Él, entonces será Dios responsable de las desgracias, será Dios responsable de las tragedias, será Dios responsable de toda la maldad que nosotros vemos en el mundo. ¿Qué piensan ustedes? Porque ese problema, esa pregunta surge de la soberanía de Dios. Si Dios hace lo que quiere, si Dios permite todo, entonces ¿es Él responsable? Entonces vamos a mirar al menos 3 razones que necesitamos entender acerca de la soberanía de Dios. La primera de ellas: Dios es un ser infinito. ¿Qué significa que Dios es un ser infinito? No tiene principio, no tiene final. Nosotros somos seres finitos. ¿Qué significa? Que nosotros estamos limitados por muchas cosas. ¿Y ustedes creen que lo finito puede comprender lo infinito? Es decir, que hay muchos aspectos de Dios que nosotros no tenemos la capacidad para poderlos entender. Como un amigo decía, hay cosas de Dios que son como si tú cogieras una hormiga y trataras de enseñarle unas clases de álgebra a esa hormiga. ¿Qué crees que va a pasar? Pues por más que te mates la cabeza tratando de enseñarle álgebra a la hormiga no va a aprender álgebra, no lo va a entender, ¿verdad? Porque no tiene la capacidad para eso. Nosotros somos seres finitos, que por tal razón hay muchos aspectos de Dios que no los vamos a poder comprender. La Biblia nos dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios, que nosotros no las vamos a poder entender. Solo entendemos aquellas que Dios nos concede revelarnos y mostrarnos y ayudarnos a entenderlas, y que necesitamos para nuestra vida. ¿Y saben ustedes una cosa? Dios no nos pide entenderlo todo. Dios nos pide que aprendamos a confiar en Él para todo. ¿Sí? ¿Lo escuchamos? Dios no nos pide entenderlo todo. Nos pide que confiemos en Él para todo. Hay una gran diferencia entre esas 2 cosas. ¿Qué significa eso? Que hay cosas de Dios que yo no voy a entender. Hay situaciones que han pasado en mi vida que yo no las voy a entender. Pero Dios no me está pidiendo que las entienda. Dios me está pidiendo que confíe en Él, en esa situación, y Él me va a ayudar a salir adelante, y Él va a usar esa situación para que a la larga sea algo que traiga bien a mi vida y que traiga bien a otros y que traiga gloria al nombre de Él. Entonces la primera verdad es que Dios es infinito, nosotros somos finitos, limitados. La segunda verdad que nosotros necesitamos entender, y que quisiera que miremos este pasaje que está en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Santiago capítulo 1. Versículos 13 y 14. Nos dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal,
ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. La segunda verdad es que Dios no es autor ni hacedor del mal. Una cosa es que Él permita cosas, como le permitió a Satanás tocar y dañar en parte la vida de Job, pero Dios no fue el que lo hizo. ¿Quién lo hizo? Satanás, ¿verdad? Dios lo permitió, pero Dios no fue el autor. Dios no es autor del mal. Y esto nos lleva a una tercera verdad, o a una tercera realidad. Y es que nosotros los seres humanos tenemos una libertad de voluntad. Tenemos una libertad para elegir, para escoger. Y por lo tanto somos responsables. O sea, así como yo tengo la libertad para elegir y para escoger, yo también soy responsable de lo que elija y también soy responsable de lo que escoja. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces, la tercera verdad en cuanto a la soberanía de Dios es que Dios nos ha creado a nosotros con una libertad y una capacidad para escoger y para elegir y para decidir. Y por lo tanto eso nos hace a nosotros ser responsables de lo que hacemos, de lo que elegimos y de lo que escogemos en la vida. Entonces, Dios es infinito, Dios no es autor del mal. Y nosotros somos responsables de lo que hacemos, de lo que elegimos, de lo que escogemos en la vida, y por eso un día seremos juzgados, de acuerdo a lo que hayamos elegido, de acuerdo a lo que hayamos escogido. ¿Qué hace Dios en su soberanía? Ahí hay un misterio, que la soberanía de Dios convive y actúa paralelamente a la responsabilidad de cada persona. ¿Sí me hago entender? Dios soberano actúa y convive en medio de la responsabilidad individual y personal que cada persona tiene. Pero ¿saben ustedes cuál es la conclusión de esto? ¿A qué nos lleva a saber que Dios es soberano? A confiar y a descansar en Él, tanto en lo bueno como en lo malo, sabiendo que Dios tiene control tanto de lo uno como de lo otro, sabiendo que Dios está presente tanto en lo uno como en lo otro, y sabiendo que Dios tiene un propósito tanto en lo uno como con lo otro. Y lo segundo que nos debe de llevar el saber sobre la soberanía de Dios es aprender a aceptar con una mejor actitud lo que nos pasa en el día a día de la vida. Yo estoy en eso. Cada nada tengo que recordar que Dios es soberano y que si hay cosas que no salen como yo quiero, tengo que aprender a asumirlas con una buena actitud, porque es parte de la voluntad de Dios. Y yo tengo que recibirlo con buena actitud. Como dijo Job, ¿recibiremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? ¿A dónde está apuntando Job? A que tengamos una buena actitud o nos dispongamos o nos determinemos a tener una buena actitud también cuando los días son malos. Y le podamos decir: Señor, sé que esto también está dentro de tu control, está dentro de tus planes, dentro de tus propósitos. Así yo no lo entienda, Señor, y aunque esto sea durísimo, te pido que me ayudes a poderlo sobrellevar, a poderlo aceptar, a poderlo resolver, a poderlo arreglar, a poder salir adelante de esto. ¿Me hago entender? Yo sé que es un tema un poco no sé cómo decirlo, duro para nuestras vidas, pero las cosas de Dios debemos hablarlas con claridad. Y necesitamos entender que tanto en lo bueno como en lo malo Dios está presente con un plan y con un propósito para nuestra vida.
y que por lo tanto yo debo de tratar de asumir con una mejor actitud todo lo que pasa en mi vida. Miren, como les digo, yo mismo lo estoy aprendiendo y cada día tengo que recordarlo. Cuando algo no sale bien, en lugar de entristecerme, en lugar de enojarme, en lugar de amargarme, digo, bueno, Señor, por algo es, ¿verdad? Ustedes han escuchado esa frase, ¿no? Por algo será, ¿no? Por algo será, y es cierto. Sí, es cierto, por algo es, y yo debo de confiar en Dios en medio de esa situación. Amén. Yo les pido que nos coloquemos de pie y que oremos al Señor para que nos ayude a confiar en que Él es soberano, a descansar en que Él es soberano. Señor, en esta mañana hay cosas tuyas que no son fáciles de asimilar o de aceptar, Señor. Normalmente nos gusta solo aquellas cosas que son agradables, que son fáciles, Señor, pero todo viene de ti, Padre. Todo está bajo el control tuyo, Señor. Y hoy, Señor, frente a este tema, queremos pedirte que nos ayudes a poder confiar más en ti en medio de las diferentes situaciones de nuestra vida, Señor, entendiendo que todo proviene de ti con un propósito, Señor. Nada viene por venir, Dios. Todo tú lo permites para algo, Señor. Tú no desperdicias nada de lo que sucede en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a aprender a aceptar con una mejor actitud los días de sol, los días de lluvia, las buenas noticias, las malas noticias, cuando las cosas nos salen bien, cuando nos salen mal. Señor, ayúdanos en cada momento de esos a recordar tu soberanía, Señor, y a aceptar las cosas como se dan en cada momento, Señor, con una buena actitud de confianza, de respeto por lo que tú has determinado que sea o como tú has determinado que sea, Señor. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti en cada momento, en cada circunstancia, en cada situación de nuestra vida, Señor. Que nuestra fe no solo se base en lo bueno que sucede, en tus milagros, sino que también nuestra fe pueda permanecer en medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad. Que sea una fe que no dependa de las circunstancias, sino que sea una fe que dependa del Dios que gobierna sobre las circunstancias, del Dios poderoso que las puede utilizar para nuestro bien, aunque al comienzo no tenga ningún sentido para nosotros. Gracias porque estamos en las manos del Todopoderoso, que puede hacer lo que Él quiera hacer, Señor, y que sobre todo nos ama, y que siempre al final lo que terminará siendo será para el bien de nuestras vidas y no para el mal. Te alabamos y te damos gracias por ser soberano, Señor. Amén.